Hola a todos, hoy vamos a hablar de ese impuesto atroz que es el impuesto de sucesiones, el impuesto a la muerte, el impuesto que grava algo que ya ha gravado en muchas ocasiones anteriores. ¿Por qué? Porque está gravando cosas que han pagado impuestos anteriormente, desde la renta, bienes inmuebles, actividades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo funciona que es uno de los impuestos más confiscatorios y más injustos que puede haber, y mira que los hay. Primero, ¿cómo funciona el expolio al ciudadano? Llevando a cabo un análisis de la valoración del inmueble que se hereda completamente fuera de mercado. El catastro lo que hace es que valora ese inmueble sujeto a gravamen de una manera, particularmente en Andalucía y otras regiones, de una manera completamente desproporcionada con las transacciones de mercado. Por ejemplo, en algunos pueblos de Andalucía, el catastro ha revisado al alza en más del 30% el valor de los inmuebles sujetos a gravamen por sucesiones en pueblos donde no se han registrado transacciones inmobiliarias suficientes para justificar ni siquiera una subida del IPC, ¿no? Bien, segundo, ¿qué es lo que ocurre? Claro, primero se valora un inmueble muy por encima de mercado, ¿vale? Segundo, se le aplica a ese valor ese impuesto. Pero además, cuando los ciudadanos lo que empiezan es un proceso de litigio, empiezan a correr unos intereses que están completamente desproporcionados con lo que paga el Estado o los bonos del Tesoro, es decir, cómo se financia el gobierno, lo cual lleva no solamente a la ruina por el impuesto que se le pone a ese inmueble, sino que además lleva a la ruina por unos intereses y unas costas completamente desproporcionadas. En el caso de una familia que me contaba a mí, de un impuesto que se le quería cobrar de 205.000 euros por una vivienda más local, más pequeña parcela, que se había valorado en 600.000 euros, yo les garantizo que hay pocos sitios, en 600.000 euros, ¿vale? Esos 205.000 euros, en pocos años, en 5 años, se les han convertido en casi 310.000 euros entre intereses y costas. Una auténtica vergüenza. Pero, por ejemplo, un hijo único de padres divorciados, su padre se muere, le da como herencia el piso y se encuentra, el piso de su padre, se encuentra que le valoran el piso a 300.000 euros y que tiene que pagar ese chico de 15 años 80.655 euros de impuestos. Esto es completa y absolutamente confiscatorio, pero es que además no solamente es confiscatorio para las familias, sino que además no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad. ¿Por qué? Primero, el gobierno, la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma que lo implique, se convierte en una enorme agencia inmobiliaria. Toma inmuebles que los ciudadanos niegan, o sea, no pueden pagar el impuesto y entonces rechazan la herencia y se queda el Estado, el gobierno, esa propiedad. Bueno, se convierte en una enorme agencia inmobiliaria precisamente utilizando ese subterfugio del catastro. Segundo, ¿qué hace? Pone esos inmuebles en subasta. ¿Y quién compra esos inmuebles? ¿Los pobres? ¿Los jóvenes? ¿La clase media? No, los ricos. Es el mayor ejemplo de redistribución negativa que se puede generar. Además de ser un impuesto injusto, confiscatorio, que grava cosas que ya han tributado en muchas ocasiones, es un impuesto que no genera ningún tipo de redistribución ni de mejora de las condiciones en un país donde el 90% de los ciudadanos, su mayor fuente de ahorro es con la casa que se compra, el inmobiliario, pero no solamente eso, sino es que encima, como poder recaudatorio, es bajísimo. El problema del impuesto de sucesiones es que nunca ha cumplido ninguna función redistributiva. Exactamente. Incluso si tú lo ves desde el punto de vista romántico, la idea de que le vas a quitar a los ricos para dárselo a los pobres, es que no ocurre. Porque, primero, el problema fundamental del impuesto de sucesiones es que lo que genera es
precisamente la erosión del capital que se va generando en las sociedades desde la perspectiva del ahorro. O sea, el segundo problema que tiene es que genera un desincentivo precisamente a ese ahorro. Es decir, lo que ha hecho que este país prospere ha sido siempre el hecho de que las familias ahorraban, se compraban una casa, ¿para qué? Para dejársela a sus hijos. Claro, aquí se dice, no, mínimo exento 1 millón de euros, pero ¿cómo 1 millón de euros? 1 millón de euros, teniendo en cuenta cómo se valoran los inmuebles, teniendo en cuenta todos, en patrimonio, 1 millón de euros es una cantidad muy pequeña. Entonces, el problema con el que nos encontramos es triple. Primero, a partir del año que viene, España va a ser el único país de la Unión Europea en el que el impuesto de sucesiones continúe. Eso es un absoluto desastre. Francia lo quita, anunciaba Francia Macron, lo quita. que estaba por delante. Francia, que es el único que lo tenía, lo quita, porque sabe que no cumple ninguna función redistributiva y, lo que es peor, tiene muchos mayores efectos negativos que lo que se supone que recauda. Es decir, se supone que va a recaudar X millones, se recauda mucho menos, como estamos viendo. El poder recaudatorio del impuesto de sucesiones es uno de los más bajos que existen, pero es que además genera un desincentivo muy grande y, por lo tanto, lo que la economía pierde con respecto a esos supuestos millones que recauda, que rasca de lo que hay, es francamente negativo para la economía, y lo saben todos los países a nivel de la Unión Europea. Que no llegaba ni al 0,20 y algo la media que se recaudaba a nivel. Y además todo el mundo en la Unión Europea, en la OCDE, lo entiende. Un impuesto de sucesiones es algo que es el impuesto de la muerte. Es un impuesto que se impone a algo que ya ha pagado impuestos durante muchas veces. Es decir, tú pagas impuestos por tu trabajo, tú pagas impuestos por las actividades económicas, por los beneficios empresariales, pagas impuestos por todo lo que tiene que ver con patrimonio anual, el impuesto de bienes inmuebles, etcétera, 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 etcétera. Estás pagando impuestos constantemente, y de lo que queda del ahorro que puedes conseguir después de todo eso, te ponen otro impuesto. No solamente se penaliza al ahorrador con respecto al derrochador, que es una política muy peligrosa desde un punto de vista de la economía, porque lo que hace es que hace la economía mucho más débil y mucho más frágil con respecto a los ciclos económicos, sino que además estás penalizando al ahorrador para beneficiar al endeudado. Gracias por ver este vídeo. Por favor, suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y sigue defendiendo la libertad. Muchas gracias.